en este sábado luminoso, hay una noticia con la que nos hemos despertado, con la que la ciudad de Montevideo se ha despertado, y es que las policlínicas municipales, la red de policlínicas de la ciudad, ha abierto sus puertas para la población durante esta jornada y habitualmente trabajan de lunes a viernes o trabajaban de lunes a viernes hasta ahora. Esta noticia que conocimos a través de la página de la Intendencia de Montevideo, bueno, nos lleva a estar conversando con la doctora Virginia Cardoso, es la directora de la División de Salud de la Intendencia de Montevideo, a quien agradecemos por recibirnos en este sábado. ¿Cómo le va, doctora? ¿Anda bien? Buen día, un abrazo grande a Marcelo y a Alberto y un feliz 2021 para toda la 1410 y bueno, y para toda la audiencia. Y realmente para nosotros, desde el Servicio de Atención a la Salud de la Intendencia de Montevideo, amanecimos hoy con una alegría enorme, con un montón de mensajes desde los equipos de salud y con fotos que nos enviaban de todas las policlínicas, con enormes caras de alegría por estar realizando por primera vez en la historia de las policlínicas de la Intendencia de Montevideo la apertura el día sábado en 13 policlínicas que van a abrir a lo largo de enero su atención en un sexto día de la semana, en el día sábado, y esta atención que se continuará a partir de ahora, que se incorpora como otra de las prestaciones que da nuestro servicio a la población montevideana, así que estamos realmente con mucha alegría de poder empezar a concretar alguna de las cosas que ya habíamos anunciado que queríamos hacer, que era mejorar la atención, aumentar la accesibilidad, aumentar el horario de atención de las policlínicas, y bueno, y hoy se concreta una de las primeras medidas que Carolina Cosa había anunciado en el día que asumió su rol como intendenta. Es parte de este plan ABC, ¿cómo se llama? ¿Y cuáles son las características que tiene el plan que la Intendenta de Montevideo para el gobierno de la ciudad, del departamento en realidad, ha anunciado cómo encajan estas 23 policlínicas, cómo encaja el servicio, la División de Salud en esto? Bueno, exactamente esta medida es parte de lo que es el plan de emergencia o el plan de apoyo básico a la ciudadanía, el plan de ABC, que es un compromiso de la Intendenta con la población de Montevideo para poder dar respuesta a la situación de emergencia socioeconómica y sanitaria que está viviendo nuestra población. En ese de dar respuesta, el eje de salud, el plan de emergencia está bueno saber que es un plan con una mirada bastante integral, que incluye el trabajo, la vivienda, la alimentación, que incluye aspectos que tienen que ver con la igualdad de género y también aspectos que tienen que ver con la salud. Y dentro de el eje de salud tiene distintos componentes. Uno de los componentes, que es el que estamos empezando a concretar hoy, es lo que tiene que ver con el aumento de las horas de atención de las policlínicas, que es algo que también la gente pide mucho, que muchas veces los horarios de atención no son compatibles con la vida real de la gente y cuando la gente puede consultar. Entonces la apertura de los días sábados empieza ahora en enero y en febrero se va a seguir con la extensión horaria de las policlínicas entre semana. De lunes a viernes otras policlínicas van a sumar horas de atención y van a cerrar más tarde sus puertas a la atención a la población. Eso como un componente de aumento de la disponibilidad horaria de las policlínicas. Por otro lado, hay otro componente que tiene que ver con la creación del fondo de medicamentos, que ya también en este mes vamos a tener las primeras noticias, donde vamos a estamos ya trabajando para poder tener la capacidad de generar un fondo de medicamentos que permita evitar los faltantes de medicamentos a las usuarios y usuarias de nuestras policlínicas, ya que sabemos que, hoy el servicio de los medicamentos los da en nuestros usuarios y usuarias ACE, pero prevemos que con este contexto de recorte presupuestal y con un contexto en el que cada vez hay más usuarios y usuarias en ACE, esto pueda verse comprometido el servicio de farmacia. Por lo tanto nosotros queremos
poder colaborar a que no haya ese faltante de medicación, así que ya en este mes vamos a tener novedades sobre ese segundo componente. Otro componente que próximamente vamos a estar dándole novedades es que vamos a tener 2 policlínicas móviles nuevas en el municipio D y en el municipio F, así que espero que dentro de muy poquito estemos haciendo una nota para contarles el funcionamiento de estas policlínicas móviles, que ya está encaminado todo el proceso para que eso pueda ser una realidad que se concrete. También estamos trabajando muy fuerte en el apoyo para la prevención de la desnutrición infantil y la malnutrición infantil, y tenemos nuestro equipo de nutricionistas y atención a la niñez trabajando muy fuerte en eso, y estamos trabajando también en construir en nuestras policlínicas lugares que sean espacios de referencia para la prevención y para el abordaje de la violencia de género y generaciones, y específicamente en una temática que nos preocupa tanto y que en el 2020 nos golpeó tan fuerte a la cara, que es el maltrato infantil y el abuso sexual infantil. Algunas de las puntas de este trabajo entonces que están realizando en este gobierno de la ciudad, que tiene pocos meses, pero que ingresó dentro de un año muy particular, este año de la pandemia, este 2020, y tú recién reseñabas algunas cuestiones de esta situación especial que está viviendo el mundo, pero el país también. Situaciones complejas para la alimentación de la gente. Desde la Intendencia se está apoyando, allí dentro del plan ABC también hay un apoyo concreto para las ollas, pero desde la División Salud decía que están trabajando en el monitoreo de los nutrientes que están recibiendo gran parte de la población, sobre todo los gurises, y en barrios, porque las policlínicas de la Intendencia están distribuidas por todo el departamento, ¿no? Eso está bueno conversarlo, cuáles son las zonas, cuáles son los énfasis, de qué manera trabajan, interactúan dentro de los barrios del departamento. Efectivamente nos toca asumir la gestión en un contexto muy difícil para la población y donde tenemos que estar a la altura de las dificultades que está viviendo y de las situaciones que están golpeando a los montevideanos y montevideanas. Entonces, en ese sentido, hay un compromiso muy fuerte de trabajo y entramos con muchísima intensidad. En ese trabajo nosotros también tenemos el desafío de tomarlo con mucha seriedad y de evaluar cada medida y de planificar cada medida y de poder tener los insumos para asegurarnos que cada medida que tomemos sea la acertada, ¿no? Entonces, en ese sentido estamos trabajando muy fuerte con las nutricionistas y con las compañeras de atención a la niñez en evaluar cómo cambió el perfil nutricional, digamos, de la población de niñez que atendemos a nuestras policlínicas entre el 2019 y el 2020, porque ya están existiendo algunos indicios que muestran que hay un mayor riesgo nutricional en nuestra infancia, en la atención que han visto las compañías que atienden a los niños y niñas en Montevideo. Digo las compañías con la mayoría de mujeres, pero compañeras y compañeros. Entonces ahí estamos haciendo una evaluación que habla de que, por un lado, el riesgo nutricional, nosotros no queremos volver a ver las situaciones horribles de desnutrición que vimos en el 2002 y que tanto nos golpearon y que como país nos comprometimos a trabajar para superar, pero tampoco hay una situación que se está dando hoy, y es que la malnutrición muchas veces no da esa desnutrición con la imagen clásica que nosotros estábamos acostumbrados a ver por el bajo peso, sino que al contrario, como baja tanto la calidad del alimento, hoy el mundo no es el mismo que era desde el 2002, hay más disponibilidad de alimentos pero de muy baja calidad nutricional. Entonces terminamos, o sea, todos vemos muchas veces niños y niñas que no tienen para alimentarse adecuadamente, pero que capaz que acceden a los chisitos, a esas multiprocesados, alimentos de muy baja calidad, pero que tienen muy alta carga calórica y de sodio y de grasas, y entonces vemos niños y niñas que están empezando como repercusión de su mala nutrición a tener sobrepeso y a aumentar el sobrepeso y la obesidad. Entonces eso también es algo que tenemos que abordar, porque hablan de niños que por más que no estén de bajo peso, están teniendo una malísima calidad nutricional que también va a afectar su desarrollo y su crecimiento. Entonces
Todos esos son elementos que estamos trabajando para poder acompañar e intervenir, y bueno, y esperamos en esto poder acompañar con medidas que nos ayuden a que nuestros niños y niñas crezcan de la forma más saludable posible. Así que en este desafío de una crisis sanitaria y una crisis social y económica es que tenemos que tomar medidas, y como vos bien decías, este es un momento además que se superpone toda la emergencia sanitaria por COVID, donde nosotros como policlínica, además tenemos como policlínicas de la Intendencia, tenemos el desafío de colaborar al control de la pandemia. Nosotros tenemos que entender que si bien la rectoría de la política de salud es del Ministerio de Salud Pública, las herramientas que nosotros tenemos tienen que estar a disposición para colaborar en el control de la pandemia, y ahí estamos trabajando también muy fuerte. Y nosotros tomamos una definición muy fuerte, que es que nuestras policlínicas van a mantenerse abiertas, todas sus policlínicas en todo su horario, y es más, y aumentamos el horario de atención a las policlínicas, que es una señal muy fuerte, porque recuerden que cuando empezó la pandemia en el Gobierno Nacional una de las primeras medidas fue cerrar las policlínicas barriales, y después por suerte se revirtió esa medida, pero bueno, acá estamos dando la señal contraria. Cuando las cosas están más duras, las policlínicas tienen que estar más presentes, y en esa presencia tienen que poder poner a disposición, capaz que de otra manera. Toman los recaudos para atender la pandemia también y evitar que se transformen en focos, porque una de las cuestiones a nivel mundial es que en los centros de salud se transmitía la enfermedad. Exactamente. Como vos bien decías, las policlínicas nuestras están distribuidas en gran parte de Montevideo, y en zonas, a veces, en algunas policlínicas en contextos socioeconómicos muy vulnerados. Entonces, justamente la presencia de las policlínicas allí hace que si se necesita consultar a una atención de salud, no tengas que tomarte un ómnibus y viajar por un gran trayecto de Montevideo, atravesar Montevideo para recibir la atención a la salud. La tenés ahí cerca de tu casa. Eso también evita contagios. Eso es algo que a veces no lo entendemos, porque pensamos que las personas, si tienen un problema, se van a teletransportar al hospital, no sé, pero en realidad el que la atención esté donde la gente vive y donde la gente circula es lo mejor para controlar la pandemia. Y por otro lado, y el primer nivel de atención con nuestras policlínicas barriales, tiene que ser el primer punto de encuentro, porque el COVID en su gran mayoría es de circulación comunitaria, o sea, quiero decir que no requiere internación, eso es lo que quiero decir, es de resolución comunitaria y ambulatoria. Entonces, ahí tenemos que poder entender cómo acompañamos desde los territorios. Y entonces, pero ¿cómo lo hacemos para que no sea un riesgo nuestra presencia? Y ahí es lo que vos decís. Tenemos, y tomando también recomendaciones que a nivel mundial se han hecho, cambiamos nuestra atención para que un 75% de la atención sea por telemedicina, sea por llamada telefónica o por videollamada, y ya esta semana que pasó terminaron de llegar a todas las policlínicas de la Intendencia de Montevideo 2 celulares inteligentes a cada policlínica que permiten hacer atención por videollamada, hay cosas que nos parecen tontas, pero la comunicación vía WhatsApp con nuestros usuarios y usuarias es muy importante, porque a veces la gente no tiene saldo, pero accede por alguna red que tenga cerca al WhatsApp, y nos ha permitido comunicarnos con usuarios y usuarias que no teníamos acceso, y captar a los usuarios y usuarias en territorio. Y por otro lado, no solo el aumentar la telemedicina es una herramienta muy importante, sino además que contamos con todos los medios para la protección del personal de salud, todo el equipo de protección personal completo, no tenemos ningún faltante en ese sentido, y todas las personas que ingresan a nuestras policlínicas se le toma la temperatura, se le coloca alcohol en gel, tienen la alfombra sanitaria, ingresan al lugar donde cuando ingresan solamente está exactamente marcado dónde pueden sentarse, que mantenga la distancia de 1,5 metros, 2 entre persona y persona. Realmente la circulación está bien marcada para separar a los usuarios que tienen síntomas respiratorios de los que no los tienen. Los días de circulación, los circuitos son separados. O sea, realmente los equipos de las policlínicas han hecho un trabajo muy minucioso, muy comprometido para mantener la atención a la salud de las personas. ¿No disminuye la calidad eso, la atención? En realidad no lo disminuye, cambia. Tenemos que entender que hay nuevas formas de hacer la medicina que también nos permite estar más cerca, ¿no? Porque muchas veces también la comunicación vía estas vías electrónicas nos permite estar en contacto de forma más inmediata.
¿no? Y con menos demoras, o nos permite también, bueno, en un momento de mucho miedo en el que no quiero salir de mi casa, porque tengo enfermedades, porque soy población de riesgo, no estoy aislado, porque puedo tener contacto con el equipo de salud, o sea, es la medicina en este contexto que tenemos que entender lo que es absolutamente distinto. Igual en el mundo, la telemedicina ya se venía implementando desde antes de COVID y tiene muy buenas evaluaciones en el mundo iba hacia ahí. Lo que pasa es que el COVID nos aceleró los procesos y nos obligó a movernos rápido, pero la medicina ya iba hacia la medicina como una herramienta válida y posible donde mucho se puede solucionar y que, de vuelta, un 25% de las consultas son para esas consultas que no se pueden resolver por telemedicina. Entonces, si el integrante del equipo de salud que realiza la llamada define que tiene que verlo presencialmente para completar la consulta, se lo cita asimismo, digamos, para la consulta presencial. O sea que de alguna forma no es un todo nada, ¿no? Pasamos todo a telemedicina y dejamos la presencialidad. Y además, una cosa que a mí me parece muy importante a la hora de la telemedicina en nuestra policlínica es que estamos hablando en general de equipos de salud que conocen a su población. Entonces, si yo conozco a mi paciente, sé lo que siente, sé cómo está cuando está bien, sé cómo está cuando está mal, porque ya lo he acompañado en proceso de salud de enfermedad previo, yo tengo más herramientas para poder entender que a veces una llamada, una emergencia donde quien me está atendiendo no me conoce, pero además capaz que la persona que me está atendiendo una emergencia me dice las cosas de forma correcta y entendió perfecto cómo yo estoy, pero capaz que yo porque no lo conozco no me genera la confianza, esa confianza en esa relación médico-paciente que se va construyendo, que que es un plus que tiene la telemedicina en nuestras policlínicas. Son policlínicas en las que la gente confía porque está construyendo la salud de las personas cotidianamente desde hace muchos años. Gran parte del problema de la salud o de la salud en general tiene que ver con lo comunitario, y se dice que de esta pandemia, de esta epidemia, también gran parte del abordaje debe ser comunitario. De hecho, la mayoría de la gente no tiene por qué ser hospitalizada. ¿Cómo trabaja la Intendencia en ese sentido, el apoyo y el abordaje con lo comunitario? Eso es sumamente interesante porque justamente al enfoque comunitario de este problema de salud es el que tenemos que avanzar y fortalecer. Y tenemos que decir que Uruguay ha tenido una fortaleza en ese sentido porque tiene una red de policlínicas barriales mucho más fuerte, que es un ejemplo en la región, y que eso también hace que los resultados en salud hayan sido distintos en Uruguay que en el resto del mundo. Y en ese sentido, lo que tiene que ver con conocer el territorio, conocer la población, conocer qué lugares son de riesgo de circulación, tener una trayectoria de tareas de educación en el territorio, el poder acompañar a los usuarios cerca desde el territorio para poder asesorar sobre las medidas de aislamiento, para poder asesorar sobre el tratamiento de los casos de COVID en que no requieren internación y simplemente requieren cuidados y seguimiento cercano en el domicilio. Hay un montón de tareas que los equipos, el diagnóstico y los hisopados, nuestras policlínicas se estuvieron capacitando en diciembre para poder comenzar a realizar hisopados diagnósticos en el territorio, porque a veces nosotros pensamos, bueno, la persona puede ir hacerse el hisopado diagnóstico a tal punto, pero en realidad muchas veces no es accesible para la gente trasladarse, muchas veces el transporte público es el único medio que tiene para trasladarse y no es el recomendado en este contexto de pandemia, en una casa sospechosa de COVID, etcétera. Entonces el poder hisopar en nuestras policlínicas, donde la gente se atiende cerquita de su casa, es un paso importante también para controlar la pandemia, y es un paso importante que estamos dando, y a partir del 11 de enero, nuestras policlínicas, empezando por el oeste, empiezan a hisopar en complementación con ACE, en un trabajo coordinado con ACE que estamos realizando. Por lo tanto, hay muchísimo que nosotros podemos hacer y estamos también poniendo a disposición del Ministerio de Salud Pública nuestros equipos para formar rastreadores y poder también acompañar la tarea para rastrear y hacer el seguimiento y la vigilancia de COVID a nivel territorial y a nivel comunitario y en conjunto con los vecinos y vecinas. Esto también quiero decirlo. Estamos haciendo una convocatoria a una coordinación barrial que es de Cuidarnos para Volver. La semana pasada tuvimos la primera en el oeste de Montevideo, donde participaron
participaron usuarios y usuarias de la salud, referentes del municipio, referentes de las redes de ollas, del APEX, de la Universidad de la República del Cerro, etcétera, muchísimos referentes territoriales con los que empezamos a articular y pensar cómo podemos actuar quienes estamos en territorio para ayudar a controlar la pandemia a nivel local. Y esa articulación barrial la vamos a seguir replicando en distintos territorios de Montevideo, porque entendemos que es pensando con la gente, y pensando con la gente desde el barrio, es que podemos entender cómo aportar a controlar este problema que, donde se dispara se nos complican los CTI, pero que no es el CTI el primer lugar o el lugar fundamental donde se desarrolla esta pandemia, sino que es en las casas de la gente, en la vida cotidiana de la gente y en los barrios donde tenemos que poder acompañar para controlar este problema, que somos todos parte de los que tenemos que pensar para esto. Así que bueno, estamos muy contentos y hubo una muy buena recepción a nivel territorial de este primer encuentro, de esta primera coordinación barrial, y bueno, ya marcamos agenda para seguir trabajando en el oeste y lo mismo vamos a hacer en otros territorios. Recursos, recién hablabas de 2 policlínicas móviles que se van a estar incorporando, pero por allí también está un centro al estilo Sacude que se está inaugurando en la zona del municipio F, que tiene otro nombre, pero con las mismas características y además con una calidad de edilicia importante. ¿Cómo está de recursos esta división y bueno, cómo va a enfrentar el futuro de estos 5 años que se vienen? Crece, un hermoso centro donde está nuestra Policlínica Solidaridad Pucci y que es una de las policlínicas que inaugura el funcionamiento del sábado hoy, y hoy tempranito estaban mandando las fotos de la atención. Realmente los recursos en este momento histórico de Montevideo siempre son finitos, pero en este momento se vuelve más complejo todavía la disponibilidad de recursos. Lo que sí tenemos que tener muy claro son las prioridades, y las prioridades en realizar todo el esfuerzo para que la población tenga la mejor atención a la salud que pueda, coordinando, trabajando con la población, pensando y ajustando por un lado para dar por otro. Ese es un desafío enorme. Todos sabemos que en este contexto de cinturón apretado a nivel a nivel del presupuesto, a nivel país, la intendenta hizo una fuerte apuesta por fortalecer áreas muy sensibles para la población, como la alimentación, como la vivienda, como el trabajo, como la salud, como la violencia de género. Hay recursos que la intendenta Carolina Cose apuesta a cuidar, priorizar y poder optimizar para garantizar que la población pueda tener lo mejor que Montevideo, que la Intendencia de Montevideo le puede dar, y ese es nuestro compromiso para estos 5 años.